Hola, hola Vir, hola Cintia, bienvenidas. Bueno, damos inicio entonces a este conversatorio, el primero que hacemos desde Datagénero este año. Esperemos que vengan muchos, muchos, muchos más. Este conversatorio le dimos por nombre Tecnologías, Poder y Violencias, lo que el mundo digital silencia, y es una invitación a empezar a pensar una propuesta para pensar la violencia digital de género, no solamente desde nuestro lugar de usuarias, sino ir un poco más atrás y empezar a ver cómo estas violencias están ya desde el inicio, desde el desarrollo de las tecnologías que usamos a diario. Y bueno, para eso tenemos dos personas increíbles. Milagros Miseli, socióloga y doctora en ingeniería informática. Para quienes bueno, no la conocen, les cuento que el trabajo de Milagros se centra en datos, las condiciones laborales y el poder dentro de, digamos, las dinámicas y las corporaciones tecnológicas y cómo estas dinámicas influyen en los conjuntos de datos para Machine Learning e IA. Y luego Mailén García, cofundadora y directora general de Data Género, también es socióloga, especialista en estadísticas con perspectiva de género, y desde Data Género, entre todos los proyectos que Mailén coordina, el año pasado estuvo al frente de Silencios Digitales, un proyecto con el que intentamos mapear la violencia de género digital en Argentina y generar datos sobre cómo esta violencia se manifiesta en el país, en todo el territorio nacional. Así que las saludo, bienvenidas, Mailén y Milagros, por tomarse el rato de estar aquí. Bueno, Milagros sobre todo porque con Mailén somos de la casa. Y bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a ir de lleno a, a nuestro tema. Y quiero arrancar con una pregunta eh, para que entre las dos, bueno, la pensemos. Eh, Desde los ciberfeminismos siempre hablamos de que la tecnología no es neutral. Es algo que en el último tiempo se escucha un montón, se escucha más que años atrás, y yo creo que siempre está bueno volver a pensar en eso, ¿no? ¿Por qué la tecnología no es neutral y qué significa hoy, en el año 2026, en términos concretos? No sé quién de las dos quiere arrancar. Milagros. Bueno, dale, arranco yo. Primero que nada, agradecerles a Data Género y a todas quienes me invitaron por la invitación y también a todas y todos quienes se acercan hoy. Así que bueno, esperemos que sea un intercambio enriquecedor para todo el mundo. Con respecto a la pregunta. Yo creo que es muy necesario hablar, digo, cuando decimos la tecnología no es neutral o la tecnología es política, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de IA o de las tecnologías que se engloban dentro del concepto poco fantasma de la IA, es necesario empezar a hablar realmente de cuáles son las decisiones concretas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Y realmente nos referimos a un conjunto de decisiones que ya comienzan con la pregunta de necesitamos una IA para esto. Digo, esa es la pregunta cero. Y en muchos casos la respuesta es sí, por cuestiones arbitrarias, no es porque realmente haya una necesidad que se basa Ujú. en las necesidades de comunidades específicas y en la participación de esas comunidades en esta decisión, sino es que se trata de una imposición que tiene que ver con lógicas mucho más del mercado y mucho más me atrevo a decir masculinas si se quiere, ¿no? Lógicas que tienen que ver con la escala, con lo grande, con estársela midiendo, con a ver quién llega más rápido, quién, ¿no? Eh, que con, como decía antes, con decisiones específicas de comunidades específicas a las cuales estas tecnologías dicen que van a servir.
Entonces ahí ya es la primera decisión. Y después, por supuesto que hay decisiones que tienen que ver con el diseño desde los datos, incluso, y bueno, esta es la expertise de Data Género, ¿no? ¿Quién está incluido en esos datos y quiénes no? A quiénes representan esos datos y quiénes no? Eh, y después decisiones mucho más, diría, precisas o mucho más específicas, pero que tienen un efecto igualmente, o pueden potencialmente tener un efecto igualmente devastador sobre las tecnologías que se crean y sobre los mundos que estas tecnologías terminan reproduciendo, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, hemos hecho distintos estudios, pero uno de los estudios que hicimos fue el de analizar las distintas instrucciones que se le dan a los y las trabajadoras que están a cargo de crear eh, eh, conjuntos de datos para entrenar modelos de automatización, ¿no? Y una de las cosas que observamos dentro de las muchas es que estas instrucciones son totalmente arbitrarias y contienen clasificaciones, ¿no? Clasificaciones de estos datos y por ende del mundo que van a representar estos modelos que son totalmente arbitrarias. Y en esa arbitrariedad también está un poco esto de la decisión de ir creando un mundo a partir de la clasificación, de ir creando un mundo a partir de qué se incluye y qué se deja afuera. Eh, no sé, hay varios ejemplos concretos, pero uno que siempre se quedó conmigo fue una tarea que tenía que ver con clasificar imágenes que provenían, ¿no? De lo que se cree es la cámara de un dashboard de un auto, ¿no? O de un Ujú, vehículo. Y lo que se hacía era etiquetar esas imágenes. Y a nosotros nos llamó la atención es que había, creo que eran 27 clasificaciones para personas, además de etiquetas para lo que era una calle, para lo que era un arbusto, un árbol, una casa, etcétera. Había 27 clases de personas, ¿no? Por ejemplo, persona caminando, cartero, persona, cosas muy específicas, persona mayor persona mayor con bastón, persona en silla de ruedas. Muchas clasificaciones, lo que no había era persona acostada en el piso, persona en situación de calle, ¿no? Entonces, en ese ejemplo chiquito, uno se da cuenta cuáles son las prioridades y también con consecuencias potencialmente devastadoras en el sentido de, bueno, el auto que está entrenado en ese conjunto de datos, no va a saber reconocer a una persona en situación de calle durmiendo en la vereda o en la acera, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay muchas decisiones, pero esos son algunos de los ejemplos que se me ocurren en este momento. ujú. Sí, son decisiones que, bueno, es un recorte de la realidad. Hay muchas cosas que lamentablemente están quedando siempre por fuera. Mai, ¿qué significa hoy que la tecnología no es neutral? Para mí, lo primero que se me ocurre decir es mirar en el origen, ¿o ¿no? Ir un poco al pasado de cómo empezó el desarrollo de la tecnología y de Internet en particular. Y creo que ahí es clave ver, sobre todo en Estados Unidos, cómo ese desarrollo está muy ligado a la industria militar. Entonces, para mí, ver ese origen y después también entender que, de hecho, coincide cuando la ciencia de datos empieza a despegar, ¿no? Y tiene más su potencial para ir escalando los desarrollos de Internet y llegan las primeras computadoras a las casas, es cuando se da esa mayor expulsión de las mujeres que dejaron de ser como contaba el libro de Feminismo de Datos, las mujeres computadora, que por ahí hacían la parte más de cálculo y de matemática, y rápidamente se masculiniza eso cuando se vuelve muchísimo más rentable, ¿no? Mientras fue ciencia básica y todavía no había un descubrimiento aplicado que permitiese un rédito económico, había más mujeres. Ujú, Cuando se da ese contexto de mayor financiamiento, sobre todo de posibilidades económicas, digo, ahí empiezan las grandes empresas, ¿no? IBM, Microsoft, y se vuelven modelos comerciales. Y no solo se vuelven modelos comerciales, sino que enseguidita, y eso está recontra bien documentado, el regalo para los nenes pasó a ser el primer computador, ¿no? Y no para las nenas. Entonces, creo que sería ingenuo de nuestra parte pensar que alguna vez la tecnología fue neutral o que tuvo incluso una pretensión más democrática. Sí, creo que en cierto momento hubo una ventana en Internet que se pensó como un espacio más democrático y que se luchó para eso, ¿no? Y hubo oleadas, sobre todo después del 2000, de los 2000, ¿no? Cuando se hace más masivo, pero creo que hoy estamos en un momento
de retroceso de esa ventanita de oportunidad. Pero si miramos la historia más larga del desarrollo de Internet, no era tan auspicioso. Y solamente ahora a esas grandes empresas se sumaron un par más que son gigantes y sobre las que tendríamos que poner un montón el foco para pensar dónde están los problemas de la no neutralidad, pero que son un grupito de jugadores, ¿no? Y un grupito de jugadores varones basados en Estados Unidos. Hay muy pocas empresas tecnológicas hoy por fuera de ese ecosistema liderando el mercado. Bueno, les recuerdo a quienes se sumaron a la conversación que pueden ir dejando sus mensajes, sus apreciaciones por el chat y luego los vamos a ir leyendo. Em, Estaba pensando en esto que traían, ¿no? De que bueno, la tecnología también siempre se ve como etérea, por así decirlo, ¿no? Hay una inmaterialidad y, y bueno, justamente también hay una frase que hablamos mucho, que la usamos todo el tiempo, esto de que, bueno, es el algoritmo, es como que hay un ente abstracto que está ahí decidiendo, ¿no? Y justamente esta manera en que terminamos desmaterializando la tecnología, o sea, no solamente las personas usuarias, ¿no? Sino también en las narrativas que las mismas empresas construyen de sus productos. Bueno, también esa invisibilización está como despolitizando todo el proceso de desarrollo de la tecnología, incluso también de los usos que hacemos. Eh, y bueno, ahí esto lo linkeo, por supuesto, con el trabajo de Milagros, ¿no? En donde todas tus investigaciones muestran que hay eh, todo lo que hay de invisible detrás de la IA y que tiene que ver, bueno, justamente con el trabajo detrás de la IA. ¿Qué pasa con estas personas que hacen la inteligencia artificial posible y en realidad, bueno, cualquier tecnología digital de las que hoy eh, usamos? No sé si nos querés contar, bueno, cuáles serían estas formas de explotación que están quedando por fuera de estas narrativas que las grandes corporaciones construyen detrás de esta fachada de innovación, progreso y desarrollo tecnológico. Sí, yo te agradezco mucho la pregunta porque realmente me da la posibilidad de hablar de algo que es fundamental, ¿no? Y es que tenemos que empezar a poner el nombre que corresponde y no, quizás no hablar de trabajo invisible o de invisibilidad de este trabajo, sino de una invisibilización que implica una intencionalidad detrás de esto. El trabajo Ujú. es bien visible para los trabajadores que lo realizan y los trabajadores son bien visibles para ellos mismos, sus familias y sus comunidades. Ahora bien, el sistema trata de invisibilizarlos todo el tiempo. Y esto también lo linkeo, vos lo hacías muy bien en la pregunta, ¿no? Esto lo linkeo con lo que estábamos hablando antes de la supuesta neutralidad de estas tecnologías. Esto es adrede, pero es adrede ¿por qué? Porque si yo voy a revelar que tengo un montón que mi tecnología solamente se sostiene eh, a partir de cientos de millones de trabajadores precarizados en el mundo, entonces mi tecnología ya no se ve tan mágica, tan neutral eh, y tan fantástica y tan eficiente, ¿no? Como lo estoy queriendo vender. Las personas somos sesgadas, estamos sesgadas, todos tenemos nuestros sesgos, somos por naturaleza no, sujetos, subjetivos también. Entonces no hay, digo, no hay ahí posibilidad de objetividad, de neutralidad cuando se trata de seres humanos. Entonces, ¿por qué pensar que estas tecnologías que están creadas por seres humanos y en las que participan cientos de millones de seres humanos todo el tiempo y en todo momento, ¿por qué pensar que estas tecnologías sí van a ser neutrales y sí van a ser objetivas? Pero para crear esa fantasía y sostenerla, se necesita entonces invisibilizar a estas personas. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial específicamente y en general de tecnología, pocas veces hablamos del trabajo que hay detrás. Y si lo hacemos, o si lo hacen, eh, no me voy a incluir ahí porque yo sí hablo del trabajo justamente, pero digo, el discurso oficial, ¿no? El discurso de estas empresas
no pone de manifiesto la cantidad de trabajo que hay detrás, ni a las personas que realizan ese trabajo. Y en las pocas instancias en las que sí se habla de trabajo, bueno, se habla del ingeniero y se habla de cuánto le pasó de una empresa a la otra y cuántos millones le van a pagar, y es como la excepcionalidad de ese genio, de ese visionario que viene a romper todo ¿no? Y tuvo una idea que nadie tuvo antes. Ujú, em, ¿No? Y es la leyenda, pero no están hablando de los trabajadores que hacen el trabajo posible, de las personas trabajadoras que hacen el trabajo posible todos los santos días. Eh, y este trabajo, bueno, vos lo decías, ¿no? Hay una cuestión de precarización detrás, hay una cuestión de precarización detrás, eh, la, la cual se ve favorecida también por esta invisibilización. Digo, el trabajo este está oculto también para que esa precarización no se vea y no se note. Estamos hablando de un tipo de trabajo que está tercerizado, que no se realiza en las oficinas glamorosas de Silicon Valley, sino que se realiza, bueno, en muchos de nuestros territorios, ¿no? En América Latina, sin ir más lejos, en el sur de Asia, en países del continente africano, ¿no? En muchos rincones de lo que se conoce como el sur global. Y específicamente, esto también hay que decirlo, estas empresas medio que van y buscan a comunidades específicamente vulnerables dentro de nuestros territorios. Entonces, y también esa búsqueda la pintan un poco como filantropía. Te dicen, bueno, nosotros ujú, venimos a traerles trabajo a estas poblaciones porque si no, no tienen otras oportunidades. Y esto sigue favoreciendo el ocultamiento, porque son en general poblaciones que están fuera de la lupa del escrutinio público, favorece el ocultamiento, favorece la precarización, porque si vos no tenés otras posibilidades, la posibilidad de tener un trabajo siempre es mejor que la posibilidad de no tener ningún trabajo. Entonces, bueno, elegís el trabajo precarizado porque no te queda otra. Eh, y finalmente, y esto es muy importante y conecta con esto de la no neutralidad, elegir trabajadores y trabajadoras que no tengan otras opciones también favorece esta imposición de sentido y esta creación de mundos arbitrarios dentro de los conjuntos de datos y dentro de los sistemas o los modelos que se van a entrenar en esos conjuntos de datos. Cuando uno, como te decía antes, mira las instrucciones que se le ujú. dan, no hace falta tener un ojo experto para darse cuenta que esas instrucciones son arbitrarias. Hablando con los mismos trabajadores a cargo de llevar a cabo esas instrucciones, te dicen todo el tiempo, esto no tiene sentido, esto en mi región Mm, es cualquiera. Especialmente etiquetas que tienen que ver con género, etiquetas que tienen que ver con raza, etiquetas que tienen que ver con edad. Te dicen, yo, ¿cómo voy a adivinarle la raza a una persona a partir de una foto? No puedo, o el género. Esto lo saben, se dan cuenta, pero la posibilidad de ir a discrepar con el jefe y de ir a discrepar con el patrón o el cliente, como lo llaman esos, porque ahora no somos empleados, somos prestadores de servicio. Digo, la posibilidad de ir a discrepar con el patrón no la tienen. Estructuralmente está concebido de esa manera. Entonces, ¿quién les va a llevar la contra? ¿Quién puede pelearla desde adentro? Estos trabajadores no lo pueden hacer. sí, totalmente. Y también en tu trabajo analizaste e investigaste mucho de las cuestiones de género, qué pasa con las mujeres, ¿no? En relación a varones que, bueno, trabajan en que realizan este trabajo para este trabajo tercerizado y precarizado. No sé qué nos puedes compartir, digamos, esos análisis a los que llegaron con las investigaciones. Sí, sí, bueno, lo primero para decir es que este es un trabajo eh, que se realiza en su mayoría por personas, por mujeres y disidencias, personas que en su mayoría además combinan este trabajo con tareas de cuidado que en generalmente recaen en nosotras, ¿no? Históricamente. ¿Por qué? Porque es un trabajo que en muchos casos se puede hacer desde la casa, que se puede hacer desde la plataforma, donde está esto del tiempo flexible, entre comillas. Cuando uno mira más de cerca se da cuenta que ese tiempo flexible no, porque es un trabajo que demanda una disponibilidad full time, pero la paga es por part-time porque las tareas llegan con cuentagotas. Pero bueno, como es algo que se puede hacer desde casa y medio que te logueas cuando podés y como querés, es un trabajo que se puede combinar con tareas de cuidado y por eso también tiene que ver mucho con lo femenino, ¿no? Eh, Esto por un lado. Por otro lado, y como en todos los otros ámbitos de la vida,
las trabajadoras son las que se llevan la peor parte dentro de este trabajo que ya es un trabajo precarizado y es un trabajo terrible. ¿Qué hemos observado? Bueno, son a las trabajadoras a quienes se les paga menos, son a las trabajadoras las que en muchos casos se les da las peores tareas, son las trabajadoras las que sufren de todo tipo de violencia, y no estoy hablando solamente de violencias que tienen que ver con lo económico o lo laboral, sino nosotros tenemos un trabajo publicado dentro del repositorio del proyecto, que si lo quieren ir a ver, está en la página que se llama data-workers.org. Ahí tenemos un repositorio de trabajos hechos por trabajadores y trabajadoras ellos mismos, personas en 10 países en este momento, 28 trabajadoras. Eh, y una de las trabajadoras, una migrante de Sudáfrica que hace este trabajo en Kenia, ella hizo un trabajo relevando las experiencias de otras mujeres migrantes como ella dentro del mundo del trabajo de datos. Y realmente encontró cosas terribles, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la coerción a partir de prometerles que iban a traer a sus hijos desde los países de origen, entonces siguen, digamos, aguantando estas cuestiones porque quieren reunirse con sus familias. Eh, Hasta el caso extremo, y acá un poco un trigger warning, el caso extremo de dos de estas mujeres que aparecen en este trabajo, dos de estas mujeres que fueron abusadas sexualmente por un compañero de trabajo dentro del mismo galpón donde trabajan. Y la empresa no hizo nada, no solo no hizo nada para proteger a estas mujeres, no las ayudó en ningún momento, no echó a este hombre que las abusó, no lo denunció tampoco, pero además las obligó a estas mujeres, a pesar de que ellas pidieron cambio de turno, les obligó a seguir trabajando en el mismo galpón, como les decía antes, al lado de su violador Mm. durante meses. Y la pregunta es otra vez, ¿a dónde iban a ir? ¿Qué posibilidades tenían estas mujeres de negarse a esto? Mujeres migrantes que no tenían ni siquiera dinero para volver a sus países, que habían acumulado deuda por estar en un país que no era el suyo, que en muchos casos dependían de ese trabajo para conservar la visa. Bueno, quisiera contarles que esto es una excepción o que esto es un caso aislado. La verdad es que no, y sobre todo en las trabajadoras migrantes, esto es moneda corriente. Sí, son historias realmente muy, muy duras porque además lo que implica este trabajo para la salud mental, ¿no? Que tampoco es un espacio o es un aspecto laboral que se tiene en cuenta. Digo, hay también muchos testimonios de personas que eh, terminan como muy estresadas y con muchos problemas de salud mental vinculados a este trabajo y tampoco hay digamos, ni un cuidado posterior sobre eso. Bueno, no lo hay durante todo el proceso de laburo, menos para estas cuestiones. Pero bueno, también a mí todo esto eh, digo, no hace más que confirmar lo que dijimos al comienzo del encuentro, de que bueno, en el mundo digital la violencia también es un problema estructural que cruza, digamos, cada aspecto de este universo, de este mundo digital. Y bueno, porque también, además de trabajadoras y trabajadores en situación precaria, absolutamente explotadas y explotados. También hay un extractivismo de los recursos humanos y luego en la instancia en la que aparecemos las y los usuarios, también hay un extractivismo y hay violencias en relación a nuestros datos, a toda la información y toda nuestra huella, lo que hacemos circular en este espacio y que em, lamentablemente siempre pensamos que es algo que normal, que no pasa nada, pero bueno, hoy sabemos que hay un comercio con nuestra información y con nuestros datos. Entonces, la verdad que es un panorama un poco desolador cuando empezás como a sacarles todas las capas a esta cebolla, es increíble. Lo cierto es que bueno, también en la instancia
las personas usuarias, el año pasado, desde Data Género, se comenzó esta investigación, este monitoreo en Argentina para de algún modo empezar a mapear la violencia de género digital y empezar a pensar a través de datos concretos, bueno, cuáles son los caminos posibles que podemos construir para empezar a paliar de alguna manera, desde algún lugar, estas violencias estructurales que también vivimos en los espacios digitales. Y ahí le doy la palabra a Mailén para que nos cuente un poco sobre este proyecto, Silencios Digitales, bueno, de qué se trata, cómo fue el proceso, y bueno, te dejo el espacio también para que nos cuentes cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación. Genial. Quiero como recuperar un poquito para atrás de las cosas que decía Milagros porque me parecen súper importantes para conectarlo y hablar de esta investigación. Yo quiero decir que, de hablar que la admiro muchísimo, pero a Milagros hay un paper que ella escribió que también recontra recomiendo y tiene que ver con lo que estaba hablando, que es de la explotación laboral detrás de la IA y que nos sirve para pensar cuán estructural es el sistema de explotación sobre el que está fundada esta tecnología. Y en particular lo digo porque a mí me hace acordar mucho a otros regímenes productivos absolutamente extractivistas, con enclaves coloniales que también se hacen de forma deslocalizada, y en nuestros territorios y en Asia y en África, ¿no? Y hay un trabajo que se llama No Logo sobre la explotación laboral en la industria textil de hace muchísimos años y de las maquilas particularmente, que es el sistema de explotación que en muchos lugares de Centroamérica, pero sobre todo en Asia, ¿no? Toda esta ropa del fast fashion que muchos se deslumbran por consumir, que se produce bajo condiciones realmente de esclavitud, se asemeja un montón a lo que hace la tecnología hoy con los trabajadores de datos. Entonces, para mí el apunto para ir hacia silencios digitales está en las formas en las que se da este extractivismo, ¿no? El extractivismo más concreto del trabajo, también sobre los datos y el extractivismo es una forma violenta, entonces la violencia está muy presente en todo este proceso. Eh, y es clave que ese sea un poco el hilo conductor, porque si no, por ahí caemos solo en mirarlo y es lo que no querría que pase con el proyecto desde el lugar de, bueno, la individualidad, ¿no? Como a una mujer le pasó esto, que va a ser, le enviaron una foto sin su consentimiento, que era sexual, la hostigaron, y esto es mucho más estructural y es mucho más sistémico. Entonces, me parece que lo que estábamos conversando antes nos da el pie a decir, bueno, ahora vamos a hacer este recorte porque todas las investigaciones tienen uno, pero está bueno pensarlo en la foto grande, en la foto general de dónde nos estamos metiendo. Y hecho, perdón, este preámbulo, pero me parecía súper importante para armar este hilo conductor. Lo que queríamos hacer con los datos que no existían, porque es una de las cosas que siempre intentamos traer a la conversación desde Data Género, era entender las características y la magnitud de la violencia digital de género y al mismo tiempo tratar de ofrecer herramientas concretas que fortalecieran las capacidades de respuesta de las organizaciones que estaban trabajando en la región. Entonces, para esa segunda parte, hicimos unas capacitaciones el año pasado, pero hoy vamos a hablar de lo importante, que es la base de datos y la información que generamos a partir de eso. Y puntualmente les quiero compartir unos pequeños, muy, muy, muy pequeños puntos. Todo esto lo vamos a seguir hablando y compartiendo y vamos a estar todo el mes de marzo hablando de más resultados de la encuesta. Pero hoy quería traer como los puntos principales de los resultados. Y el primer punto tiene que ver con, esto lo voy a pasar muy rápido, lo dejo así, en relación a las definiciones, y me voy a ir a los datos, que es lo que nos gusta ver, el reconocimiento de la violencia. Porque, ¿qué nos pasaba? Justamente como no es tan clara la definición, bueno, tampoco es tan claro qué es violencia de género digital. Entonces lo que nosotras hicimos en el relevamiento fue compartir una pregunta
compartiendo la definición, que es esta, ¿no? Cualquier conducta dirigida contra mujeres, niñas y otras personas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género que cause daño y que sea cometida, facilitada o amplificada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que como ven es una definición muy amplia. Y entonces le preguntábamos, ¿viviste alguna situación de violencia de género digital? El 23% respondía que sí, un 14% que no estaba seguro de haber vivido una situación y el 64% respondía que no. Pero creíamos que podía haber problemas con la definición y con entender si lo que me está pasando es violencia o no es violencia. Entonces hicimos otra pregunta en el que detallábamos situaciones que son violencia digital, ¿no? Como me enviaron material sexual no solicitado, me presionaron para enviar contenido sexual. Como pueden ver acá en la lista, era súper larga de situaciones que están ya reconocidas por otros relevamientos y por literatura preexistente como violencia digital. Y entonces aquí, ¿qué pasó? El número creció y fíjense cuánto. Pasamos de un 23% a un 40%. Y lo más, eh, no sé, me salga a decir paradojal, pero a la vez no lo es que había otra pregunta que hoy no la traje aquí, pero es ¿para qué usás las redes sociales? Y la inmensa mayoría, el 90% casi, la usa para divertirse. Entonces, acá hay algo que hace mucho ruido, porque yo voy a una red social a buscar diversión y de repente de una muestra que hicimos, el 40% recibe violencia. Y si uno lo mira con perspectiva interseccional, y de esto vamos a hablar mucho más en marzo, mirando grupos específicos, ves que incluso la violencia es aún mayor. Entonces, vamos a buscar diversión y nos encontramos violencia. ¿Cuán estructural es este problema y cuánta violencia hay en las redes sociales? Y además hay una correspondencia entre las redes sociales más usadas y la mayor cantidad de violencia experimentada, ¿no? En esas redes sociales. Entonces, en algún momento parecía que era la vieja Twitter, el viejo Twitter, el entorno más violento, y eso hoy mutó mucho. Y por lo menos para el caso argentino no es así. Son las dos redes sociales más usadas, que son WhatsApp e Instagram, donde ocurren la mayor cantidad de las situaciones reportadas. Y la cuestión seguramente que ahora se pregunten es, bueno, pero ¿cuáles fueron las manifestaciones de la violencia que mayor encontraron, ¿no? Que más aparecieron con mayor frecuencia? Entonces, yo traigo datos, como ven, muy, muy simples de las cantidades. La encuesta tuvo 1.418 casos. 423 vivieron algún tipo de situación de violencia sexual digital, que puede ser la presión para enviar material sexual o haberlo recibido sin su consentimiento. Violencias simbólicas, discursos de odio y situaciones de discriminación. Muchas veces tenían que ver con ridiculizaciones sobre sus propios cuerpos o ataques en función de las identidades de género y las orientaciones sexuales. Violencias vinculadas al control digital y la vigilancia aparecen en un segundo lugar, en un tercer lugar, y el hostigamiento o el acoso permanente. Y esto también es importante de ver porque otra cosa que nos mostró la encuesta es que las personas que dieron cuenta de vivir situaciones de violencia no lo hicieron solo una vez. La mayoría tuvo en promedio 2,2 hechos. Entonces, también hay algo de que esa violencia permanece, no es, ay, me pasó una vez y ya está. Y la última cuestión que me parece que también es clave para seguir conversando y abrir a preguntas es que a pesar de que vamos a buscar divertirnos en las redes sociales y encontramos violencia, una pregunta previa en torno a, bueno, vos te estás limitando algo cuando vas a postear, ¿pensás o sos libre y publicás lo primero que se te ocurre y no? Y para nuestra gran sorpresa, el 76% respondió que se limita el contenido y la mayor frecuencia de limitación de ese contenido es por motivos políticos. Prefiere no hablar de política para no confrontar, para no ser agredido. Después le seguían cuestiones vinculadas a no exponerse públicamente por temor a perder el trabajo o verlo afectado. Entonces esto también se conecta mucho con lo que traía Milagros, porque por un lado están
las trabajadoras moderando este contenido que es violento, que está en las redes, pero por otro lado también están las personas usuarias de las redes sociales que van a divertirse en teoría, pero que al final igual nunca suben nada que pueda afectar su trabajo, porque como te miran las redes sociales, entonces no incomodar. Entonces, ¿dónde queda el espacio para hablar, ¿no? Entonces, esta idea que nos traen mucho sobre que, bueno, no, libertad de expresión, las redes son la libertad de expresión. ¿Son la libertad de expresión? Vale la pregunta. Y aquí me detengo también para seguir conversando y abrir. Muchas gracias. Em, Podemos abrir el micrófono si alguna de ustedes quiere hacer un comentario, hacer una pregunta, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta más sobre eh, lo que venimos charlando. Em, yo puedo romper el hielo y hacer una, es como muy general y eh, Ivana Feldfeber quiere hacer una pregunta, Stephanie también, ya están levantando las manos las chicas, me encanta. Ivana, te damos la palabra. Bueno, yo no quiero acaparar el espacio, ni mucho menos. Quería primero agradecer por las dos presentaciones y el diálogo que está buenísimo. Me quedaba pensando también en esto de que las nuevas generaciones no bailan en el boliche por miedo a ser filmados y como la sobreexposición. Entonces, cómo hay cosas que están muy vinculadas a temas de violencia de género digital y otras que nos atraviesan a todos, que tienen que ver con no quiero publicar algo de política porque me pueden echar del laburo, que yo creo que eso también es como muy transversal a lo que nos está pasando hoy en día con esta internet que dejó de ser un espacio con posibilidades ilimitadas y empezó a ser un lugar de vigilancia, de control, de violencia, como está haciendo el mundo en general. Solo una reflexión nada más, y le dejo la palabra al resto. Stephanie tiene la mano levantada. Hola chicas, sí, gracias. Hola. Bueno, lo mío es más un comentario, siento como, no sé, me movilizó un poco lo que están comentando. Debo confesar que no tenía la expectativa de que el tema viniese hasta acá. Con pues, las personas trabajadoras de datos. Yo trabajo en temas de datos para una de estas grandes compañías en temas de geopolítica en específico. Entonces, a ver, estamos hablando de monitorear en tiempo real, no sé, los bombardeos a Venezuela. Ajá. Y justamente yo he venido, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, evidentemente, con un deterioro de la salud mental increíble y viendo, ¿verdad?, cómo esto empieza a ser algo que va más allá de mí y empiezo a verlo en mis compas de trabajo, a decir, no, no, aquí hay algo que de verdad no está bien y estamos trabajando para una de las megacompañías y megacorporaciones más eh, con más poder en esto. Entonces, ahí es donde te empezás a dar cuenta de que realmente esto que estamos hablando de estamos siendo monitoreados todo el tiempo es real porque yo lo actúo, ¿no? Entonces, pero también en la paradoja del trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, cuando a mí me contratan, yo tengo una maestría en derechos humanos, me contratan como experta en derechos humanos para ejercer este trabajo. Entonces yo digo, bueno, no, claro, tiene que ver con derechos digitales y está bueno porque esto, porque lo otro, pero te terminas dando cuenta que en realidad esto sigue siendo parte de los beneficios monetarios de esta empresa. Es decir, y eso es clave también, es clave entender cómo se ha monetizado absolutamente todo, incluso los derechos de los ciudadanos, los derechos de las personas, los derechos humanos, ¿verdad? La no discriminación, y ahorita veía hace ratito una pregunta, una persona en el chat preguntó sobre temas LGBT. Es muy interesante. Yo en el trabajo
para mí eso es trabajo seguro. O sea, si yo estoy falta de investigación, me voy directamente al colectivo LGBT. Siempre van a haber discursos de odio, es lo que más hay en redes, hay absolutamente de todo. Y te das cuenta de que entonces el mundo está empezando a actuarse en la plataforma digital de unas maneras que están siendo incontrolables. Y ante esto, la falta de, y a mí esto es una de las cosas que más me preocupa, y tal vez aquí es mi inquietud va hacia ahí, es si ustedes han podido ubicar o dimensionar una conexión entre política pública y este problema. Como yo personalmente estoy empezando a sentir que este problema es muchísimo más grande de lo que podemos dimensionar y política pública, yo al menos estoy en Costa Rica, y política pública acá en Costa Rica, en Centroamérica, es que es imposible. O sea, estamos hablando de que ni siquiera tenemos derecho al aborto, de que no hay, ¿verdad? Y entonces política pública en temas de datos, estamos tan atrasados que ni siquiera sabría por dónde empezar. Entonces, no sé si han ubicado algo de esto con los estados o regulaciones y esto. Y gracias por el espacio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Margarita, sí. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Primero, qué gustazo escucharles a Maylene y a Milagros. He venido siguiendo el trabajo de Data Género desde hace mucho tiempo y Milagros, pues con todo el exponente en temas de IA, ¿no? Me parece muy admirable. Entonces, saludos desde Ecuador. Y yo tengo un par de preguntas. La primera es, quisiera conocer cómo las organizaciones que trabajamos en datos podemos no solo hacer frente, que era una de las preguntas de una colega que también vi que puso a continuación, sino cómo ¿qué sugerencias, estrategias también ustedes nos pueden compartir para que tengamos mejores prácticas en este sentido? Con cuáles son las empresas o entidades que trabajamos como, o sea, por ejemplo, muchas cosas que nosotros hacemos desde DataLab tenemos dos componentes. Por una parte, trabajamos con plataformas de código abierto y demás, y tenemos mayor control, pero cuando trabajas con plataformas como Google y demás, tú no sabes toda la precarización que hay detrás, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tendríamos como para elegir otras mejores opciones como de trabajo con temas de IA y saber que tal vez estas personas no están siendo explotadas? Tal vez puede ser muy específico, pero no sé si podemos tener algunos tips en ese sentido. Y la otra es conocer cómo ustedes desde los diferentes frentes de trabajo que vienen realizando están aceptando colaboraciones con otros países. Por ejemplo, en Ecuador estamos trabajando en temas LGBTI, pero desde esta metodología de Citizen Generated Data, que también vemos que es súper importante para trabajarla con comunidades LGBTI. Hemos hecho algunos reportes y nos encantaría saber si hay posibilidades de colaboración y contraste entre países. Y ya la última muy breve es que ahora hablábamos esta mañana con periodistas y en Ecuador al menos hay una barrera súper fuerte en donde inclusive el cuerpo militar ha empezado como a restringir ciertos temas de libertad de expresión y eso nos llama muchísimo la atención porque ya es como, no solamente es del gobierno, sino que ya tienes detrás una capa pues de los militares como poniéndose al frente de temas de libertad de expresión que nos preocupa y no sé si han tenido casos de este estilo en sus países porque quisiéramos empezar a recopilar información como evidencia. Eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a leer dos más que están en el chat y luego les doy el espacio para que respondamos un poco las que se puedan juntas. Atsiri deja una pregunta para Mailén. ¿Hay alguna propuesta, idea para tener un ecosistema de Internet que se autocensure menos? ¿Alguna red social o algo que tenga un mecanismo bueno para no autocensurarse o que no sentirnos que tenemos que autocensurarnos? Eh, mm, Julieta, me surge preguntar cómo podemos resistir frente a estas realidades que nos exponen, qué futuro deseable podemos aportar a construir. Y Cintia más adelante escribió eh, la falta de consenso, conocimiento acerca de la definición de violencia de género digital como barrera para el reconocimiento por parte de las víctimas
¿Lo ven como un continuum en el mundo offline, con el mundo offline, perdón, o es algo que observan específicamente en el plano digital? Y bueno, por ahora ninguna más. Igual creo que con esas preguntas tenemos para Sí, ya conversar, ¿verdad? estamos. No sé Eh, si tenemos respuesta para no sé si todas, tengo respuestas a pero bueno. muchas, pero me parecía muy también interesante lo que traía Stephanie. O sea, yo estoy absolutamente convencida de que este es un problema global, porque además hoy tenemos muy pocas compañías que tienen sustancialmente más poder que muchísimos estados-nación. Y yo recuerdo una conferencia internacional en donde un legislador de un país soberano planteaba, em, hablaba de los proyectos de regulación y la persona, no voy a decir la empresa, pero una de las cinco, lo mira y dice, ay, qué bueno que usted, congresista, se preocupe por 3 millones de personas. Era uruguayo el tipo. Yo tengo 500 millones de usuarios y empezó a hablar, ¿no? Y para mí eso fue súper claro de, ok, esta gente no tiene ningún interés político en sentarse a negociar. Entonces, con suerte, la Unión Europea ha podido pasar algunos estándares, hasta ahí vamos a ver, no sé cuánto duran. Em, pero la escala es mucho más global y compleja del problema. Entonces la geopolítica es sustancial y se juegan de nuevo incluso, o se están jugando, reactualizaciones del mundo y lugares y reordenamiento de los países en nuevas lógicas. Y todo eso está aconteciendo ahora mismo. Entonces, nada, por un momento yo siento que el panorama es muy sombrío y un poco desalentador. Y eso me conecta con la pregunta de AdCity, de hay una propuesta de construir un ecosistema de Internet que se autocensure menos. Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, como alguien también traía a la conversación eh, que decía antes Paula, ¿no? Que aún no estamos empezando a comprender cómo funciona todo esto en el mundo digital, ¿no? Y creo que probablemente por eso también todavía nos cuesta entender que la violencia digital es real y eso no es solo un eslogan vacío y empezar a tomar la dimensión de los efectos que tiene. Porque estamos empezando a convivir cada vez más con ella, pero sí, digo, sigue siendo un fenómeno muy reciente. Entonces, sus manifestaciones y sus características y las dinámicas de las redes sociales. Piensen en, no sé, Facebook existe hace 10 años, más o menos, sí, 10 años debe ser, solo 10 años. Y todo lo que cambió la lógica de comunicarnos, de encontrarnos. Entonces, creo que al menos a mí lo que me gusta pensar es que tenemos que seguir propiciando conversaciones como estas para empezar a crear estas soluciones alternativas, ¿no? Diría que parte de eso es el trabajo que en Data Género, como parte de la red latinoamericana de IA feminista, vamos haciendo, y de pensar otras tecnologías, de diseñar otras tecnologías, de meternos a construir y a disputar sentidos no solo desde lo político y con nuestra voz y hablando de estas nuevas ideas, sino también en los desarrollos tecnológicos. Entonces, creo que ese es un poco el germen de, nada, no bajar los brazos en un momento que no deja de ser muy complejo y muy angustiante. No sé si vos, Mila, tenés algo para aportar un poco, porque yo no sé si nos vamos de esto a tomar alcohol y a sentirnos horribles o a hacer la revolución. Bueno, no, que ojalá sea lo segundo. Yo en realidad quería aportar a la pregunta de Julieta, que en realidad nos llevaría, ojalá, a pensar un poco más positivamente y terminar esto en una nota un poco más, sí, más positiva. Pero antes que eso, quería agradecerle a Stephanie por su testimonio. O sea, sé por haber hablado con muchos y muchas trabajadoras en su situación, que no es fácil exponer estas cosas y decirlo. Así que le quiero agradecer mucho. Nombrar algo de lo que ella estaba diciendo y conectarlo con algo que decíamos antes, que tiene que ver con esto, ¿no? De que estas tecnologías, un poco, hay decisiones políticas, ¿no? Y en la cuestión de moderación de contenido, sobre qué se modere y qué no, se ve esto, digamos, de una forma bastante brutal. Esto que hablaba ella sobre, digamos, las comunidades LGBTQ, más, ¿no? Y cómo ahí se ve también esto de la violencia digital y también cómo eso también es una decisión política según quien sea el dueño de la empresa. Hay un reporte, acá les pongo el link, que lo acabo de recuperar. Hay un reporte muy bueno, es este reporte de Amnesty, que habla sobre el surgimiento de la violencia digital contra estas, como contra las comunidades queer, a partir de que Elon Musk compra
Twitter, ¿no? Y ahí se ve un poco como, bueno, la moderación de contenido no es ni neutral ni es objetiva y decidir qué es discurso de odio y qué no lo es, nunca va a ser objetivo, sino que depende de cómo piensa el dueño de la granja. Esto por un lado, pero queríamos ser positivas y queríamos ser optimistas. La respuesta a mí me parece muy importante la pregunta que planteaba Julieta, porque realmente creo, y creo que tendríamos que haber dejado más espacio para eso, o tendríamos que haber empezado con esta pregunta un poco más antes, ¿no? Es importantísimo que no nos roben la capacidad de pensar y de imaginar futuros alternativos o presentes alternativos. A veces ni siquiera me quiero hablar del futuro, ¿no? Porque el futuro parece que estuviera muy lejos. Presentes alternativos, lo que está pasando hoy. Digo, no, que no nos roben la capacidad de pensar que esto no es inevitable, más allá de que con este discurso estemos en contra de la máquina marketinera de esta gente que tiene un poder enorme. Pero digo, pensar que este estado de cosas no es inevitable, que el avance tecnológico, así como lo conocemos hoy, no es inevitable. Y esto no quiere decir que no me pongo en contra de la tecnología, sino quiere decir, podemos pensar en tecnologías que nos sirvan a nosotras. Y tecnologías que le sirvan a comunidades específicas. Creo que eso es claro. El trabajo que hace Data Género es un claro ejemplo de eso, digo, de que se puede, ¿no? De que no es solamente una teoría o es solamente pensar en forma optimista, sino que realmente se puede y ustedes lo muestran todos los días con su trabajo. Así que, bueno, no sé, es el optimismo que me sale en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, en verdad, por sumarse. Terminamos un poco abajo, pero de todos modos, como decía Mailén, ya encontrarnos y charlar y pensar sobre estos temas es mucho más que importante, así que les agradecemos a todas su presencia, seguimos en contacto y las invitamos a sumarse a nuestras redes, a seguir nuestro trabajo y les cuento que este mes lanzamos las capacitaciones que ofrecemos en esta primera mitad del año. La primera arranca el 26 de febrero, están abiertas las inscripciones, es Introducción al Feminismo de Datos. Así que las invitamos a seguir conectadas, a seguir pensando y a seguir luchando. Nada más y nada menos que por un mundo mejor, chicas. Tremenda empresa, pero es posible, creo. Así que las abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós, gracias. Abrazos. Chao, muchas gracias.